Muchas gracias por venir. Qué emoción estar aquí compartiendo con ustedes un poco de la palabra de Dios. Realmente todo lo que dice Dios en su palabra es valioso para nosotros, ¿verdad? Siempre es de edificación para la iglesia, siempre va a ser para nuestro propio bien, porque Dios en su naturaleza es bueno. Y así como es bueno estudiar qué dice la Biblia acerca del matrimonio, ¿verdad? Porque el matrimonio, pues muchos hemos oído, es la base de la sociedad, la familia, muy importante, y es importantísimo saber cuál es el propósito de Dios para el matrimonio, cómo Él lo diseñó, cómo lo ha creado. Lo mismo es con la soltería. Es bueno saber cuál es el propósito de Dios, si hay alguno, ¿verdad? Tal vez alguno de ustedes nunca se ha preguntado eso, o tal vez nunca se lo ha respondido. ¿Y qué dice Dios acerca de la soltería? ¿Por qué? Porque estamos rodeados de personas solteras, hijos, hijas, hermanos, hermanas, nosotros o nosotras mismas. Incluso los que están casados puede que en el futuro tengan que enfrentar una etapa de soltería, ¿verdad? Ya sea por viudez, ya sea por divorcio, por X circunstancia. Entonces siempre es bueno estar equipados con la verdad de la palabra de Dios acerca de cada circunstancia de la vida. Entonces yo les agradezco que tengan sed y hambre para venir a escuchar un poco y a poder conversar. Porque si en algún momento tienen una pregunta, una duda o algo que ustedes, ¿verdad? El Señor les ha mostrado, me encantaría que podamos compartirlo juntos y juntas. ¿Qué dice la Biblia entonces con respecto a la soltería? Uno de los pasajes claves que podemos estudiar para ver qué dice la Biblia acerca de soltería viene del apóstol Pablo en Primera de Corintios. Entonces, si podemos abrir nuestra Biblia a Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7. ¿Han leído ustedes alguna vez la carta de Primera de Corintios 7? Sí, es una carta muy interesante. Es una carta muy específica que Pablo le escribe a una iglesia en la ciudad de Corinto, que tenía muchas preguntas. Ellos eran muchos nuevos creyentes, ¿verdad? Estaba empezando la iglesia, estaban creciendo en la enseñanza de los apóstoles, en el evangelio, y tenían muchas preguntas sobre, ok, sí, el evangelio lo tenemos claro, pero ¿cómo se vive? ¿Cómo se vive en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en nuestro tiempo a la luz del evangelio? Y ellos, no muy diferente de nosotros, vivían en una sociedad muy corrupta, se adoraban dioses falsos, era un ambiente de corrupción, de pecado desenfrenado, o sea, al punto de, ¿verdad? Era normal la prostitución, era normal, ¿verdad? La sexualidad desenfrenada, era normal el adorar a ídolos y comer comida sacrificada a los ídolos. Para ellos todo era muy normal, más bien la normalidad no era el evangelio y vivir a la luz de la palabra de Dios. Entonces ellos necesitaban ser enseñados cómo se vive ahora. Y para nosotros como creyentes, ¿verdad? Acuérdense cuando éramos nuevos creyentes y era como, bueno, y ahora sí, Jesús me salvó, pero ¿qué hago? ¿Cómo vivo? ¿Verdad? ¿Cómo camino ahora? Si toda mi vida he caminado de esta manera, ahora ¿hacia dónde me dirijo? Entonces ellos tenían muchas preguntas de cómo vivir su fe y se las dieron a Pablo. Habían diferentes tipos de matrimonio en esas épocas. El divorcio era muy común y muchos vivían incluso sin casarse. Y era una sociedad donde se practicaban, y era normal que se practicaran, que tuvieran prácticas sexuales fuera del orden y el diseño de Dios. Y yo creo que todo esto nos suena familiar, ¿sí o no? Muy familiar. ¿Verdad? A veces la gente dice, no, los tiempos de antes eran mejores. No, el mundo ha sido corrupto siempre, ¿verdad? Siempre nos hemos tenido que enfrentar y caminar contra cultura cuando decidimos vivir conforme al evangelio de Jesucristo. Entonces, habían muchos miembros viviendo en diferentes situaciones en la iglesia.
Y algunos incluso tenían la idea de que ante toda esa corrupción era mejor estar soltero. Era más bien ser espiritualmente superior el decir, yo mejor no tengo pareja y me aparto de todo el mundo y me aparto de toda la corrupción y eso me va a hacer espiritualmente superior. Y de todas esas presuposiciones o por todas esas presuposiciones, Pablo viene a hablarles en esta carta acerca de la soltería. Entonces, ¿qué hacer? Leamos el texto. Capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 25, aunque él se refiere antes acerca de algunas cosas, pero vamos a leer del 25 al 40, es un poco extenso, pero vean lo que él dice. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, él da su opinión, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutaran. ¿Por qué? Porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Entonces vean, hay un punto muy importante que nos ayuda a poder entender este pasaje y está en el versículo 31, donde Pablo dice: la apariencia de este mundo se pasa. Es decir, el mundo tal y como lo conocemos ahorita va a pasar, ¿verdad? Va a desaparecer, va a cambiar, va a venir algo nuevo, es temporal. Es temporal. Entonces la forma del mundo, la manera de vida, la manera de hacer las cosas en este mundo, nuestro modo de existencia, todo esto es temporal, no es permanente, lo permanente vendrá. Y dentro de las cosas temporales de este mundo está el maravilloso diseño de Dios del matrimonio, curiosamente. Vayan a Mateo 22:30. Este es Jesús hablando en Mateo 22:30. ¿Qué dice? Si alguien lo encuentra primero, por favor, lo lee. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Exacto. Los fariseos vinieron a hacerle a Jesús directamente una pregunta acerca de la resurrección, ¿verdad? Y de qué va a pasar con el matrimonio en la resurrección. Si una persona se casó con este y se le murió, y se casó con otro y se murió, y se casó con otro y se murió, bueno, ¿con quién va a estar casada en la resurrección, verdad? Y Jesús les dijo: es que ustedes ignoran las escrituras. En la resurrección no va a haber matrimonio.
seremos como los ángeles. ¿Significa que el matrimonio es malo? No. ¿Significa que no es diseño de Dios? Para nada. Pero es algo temporal. Cuando venga lo permanente del matrimonio, ya no va a ser. Ahora, es hermoso, por supuesto. ¿Quiere decir que dejemos todo tirado todo, la verdad? No, para nada, ¿verdad? El Señor tiene un propósito para el matrimonio. El resto del capítulo demuestra que esta no es la idea de Pablo de decir que el matrimonio es malo, sino que nos llama a no aferrarnos a lo temporal como si fuera la finalidad de la vida. Como mi propósito en la vida es casarme, o mi propósito en la vida es tener un hombre o tener una mujer. Él está diciendo, no, para ninguno de nosotros esa es la finalidad de la vida. ¿Es algo bueno? Sí. Dios lo da, lo concede, por supuesto. ¿Tiene propósitos para la eternidad? Sí, pero no es la finalidad última de la vida, es algo temporal. Es algo temporal. Entonces, Pablo nos llama a tener una visión más allá de la temporalidad de esta vida. Y eso incluye la visión del matrimonio, como por ejemplo la visión del sufrimiento o del llanto, ¿verdad? A veces parece como que nunca vamos a dejar de sufrir en esta vida, pero Apocalipsis nos habla de esa esperanza futura, donde el llanto ya no será más, donde ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más dolor. O sea, hay cosas, ¿verdad?, temporales que debemos vivir aquí que ya en la eternidad no serán. ¿Okay? Entonces es como que la vida va a absorber la muerte. Es como esa idea maravillosa, ¿verdad? Pero no significa que no debamos sufrir la muerte acá. Todos tenemos que pasar por ese trago amargo. Pero a los que estamos en Cristo tenemos una gran y maravillosa esperanza. Entonces, en el versículo 32, Pablo aclara un poco. Yo quiero que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Y para aligerarles un poco la carga, quiero darles mi opinión, ¿verdad? Porque él está diciendo aquí que es su opinión, no está diciendo que es mandato de Dios. Lo leímos antes. Su opinión es que la soltería nos permite invertir nuestro tiempo en hacer la obra del Señor y pensar completamente en agradarlo a Él de una manera íntegra, completa y sin distracciones. ¿Significa que todos los solteros somos monjes y monjas, verdad? Que vamos, no, ¿verdad? Tenemos preocupaciones, sí, tenemos distracciones, tenemos problemas, pero lo que Pablo nos está diciendo es, vean esta oportunidad. Acuérdense de Efesios cuando él habla del matrimonio y habla de la oportunidad del matrimonio de reflejar el evangelio. El hombre ame a la mujer como Cristo ama a la iglesia. Y la mujer se somete a su marido como la iglesia se somete a Jesucristo. Entonces, para los solteros también está esta oportunidad, ¿verdad? Usted puede vivir una vida completa, íntegramente devota al Señor, porque no tiene que estar pensando en agradar a su pareja, que es lo apropiado en el matrimonio, ¿verdad? Hay que buscar complacer al marido, hay que buscar complacer a la esposa, hay que preocuparse por el bienestar del matrimonio, de los hijos, ¿verdad? Hay muchas distracciones, mucho en el día a día. Y yo les puedo hablar como persona soltera. Tengo 42 años y el Señor hasta ahora no me ha concedido el regalo del matrimonio, que es una realidad que cuando yo caigo en cuenta y veo la oportunidad es posible vivirla. Sin embargo, ¿qué hace la mentira y el enemigo? Siempre nos va a llevar a una vida diferente a la que Dios nos da. Así como podemos ver la oportunidad, ¿verdad? El buen camino, también hay un mal camino. ¿Qué quiere decir, verdad? Que a veces la soltería puede ser una tentación para ser egoísta y hacer lo que yo quiera, cuando yo lo quiera, sin que nadie me pregunte, ¿verdad? O invertirlo en otras cosas que no es en buscar a Dios con todo el corazón. Invertirlo en la carrera, invertirlo en buscar un novio perfecto y entonces novio tras novio, no, ¿verdad? O novia tras novia, ¿verdad? Invertirlo en cosas que no edifican, ¿verdad? Pero la oportunidad está ahí. Pablo quiere que la veamos, el Señor quiere que veamos esa oportunidad en la soltería. ¿Qué significa esto? Que si soy soltero o soltera tengo que dedicarme por completo al ministerio, dejarlo todo, no trabajar, no tener preocupaciones, no, para nada. Sino que donde estoy hoy
Y esto me gusta mucho decirle a los solteros, y esto puede ser solteros que nunca se han casado, solteros que están divorciados, separados o que son viudos, viudas, ¿verdad? Si hoy yo estoy soltera, es porque hoy el Señor me llama a estar soltera. No es porque Dios me tiene en una sala de espera, que es lo que muchas veces se siente. La soltería es como la sala de espera para, ¡hey! ¡Qué bueno verlas! Es como un preámbulo para algo mejor. No, hoy Dios me llama así. Y justo donde estoy hoy es que Dios me da este don, este regalo para que yo haga la obra que Él me llama a hacer y para que busque agradarle donde estoy. ¿Qué quiere decir? Que si ahorita soy una mujer que trabaja, pues en mi trabajo. Si ahorita soy una mujer que está en el ministerio, pues en el ministerio. Si ahorita soy una mujer que X, cualquiera que sea su situación, y esto no solo para los solteros, sino también para los casados, donde usted está, ahí es donde Dios nos llama a hacer su obra, a hacer luz, a ser la sal de la tierra. ¿Qué pasa si todos nos apartáramos, verdad, para vivir juntitos encerrados? O sea, no proclamaríamos, no tendríamos chance de proclamar a Jesucristo a un mundo que necesita escucharlo. Entonces es eso, no es como que tengo que dejar cosas para, no, sino como Dios me llama hoy, ahí el Señor me llama, que yo busque glorificarlo. En mi situación de trabajo, de estudio, de familia, de amigos, de iglesia, de salud, incluso con limitaciones, ¿verdad? Yo veo una señora como Capi, por ejemplo, con la que me estoy quedando, ahí donde ella está, que no puede salir de su casa ahorita, que está limitada físicamente, ahí ella está glorificando a Dios. ¿Qué es lo que glorifica a Dios? Que amemos y creamos en su Hijo Jesucristo y lo disfrutemos y lo conozcamos. Eso es. Entonces no significa que ella está limitada por su situación, sino que en esa situación el Señor la llama a glorificarlo con lo que ella pueda hacer. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir? Aprovechemos el tiempo. Es una manera de poder animar a solteros y solteras, o si ustedes están solteros y solteras, aprovechen el tiempo. Nuestra vida como solteros o solteras no, y lo repito, no es un estado de espera para llegar al matrimonio. No lo es. Dios nos llama, tal como estamos, a que tengamos una vida llena de significado, de propósito y de gloria. Amén. Gracias. Casados o solteros, pero creo que los solteros necesitamos escuchar esto. Porque, ¿qué pasa con la mentira de tengo que esperar a casarme para hacer tal y tal cosa? ¿Qué pasa? ¿Cómo afecta eso a mi vida? Si yo espero a... Me voy a encontrar en un limbo. Voy a pensar que nada es suficiente mientras yo no tenga pareja, mientras no tenga esposo, nada es suficiente. Estoy haciéndolo todo a medias. No. Y el mayor ejemplo de una vida plena, de un ser humano pleno, completo en la soltería es Jesús. Es Jesús. Pero entonces nuestras vidas están hoy como solteros y solteras llenas de significado, llenas de propósito, porque nuestro significado y nuestra identidad debe ser Cristo, no mi estado civil, no si tengo o no tengo hijos, no si tengo una vida sexual activa, no si tengo lo que yo deseo, no, nuestra identidad como cada uno de nosotros rescatados y redimidos por la sangre de Jesucristo es Cristo. Ya no vivo yo, ¿verdad? Dice Pablo, sino que Cristo vive en mí. Esa es nuestra identidad. Entonces, ahí debemos encontrar nuestro valor y nuestro significado en Cristo, en nuestra vida en Cristo. Y es de mucho consuelo saber que la vida en Cristo puede ser vivida bajo cualquier circunstancia, hasta las más difíciles.
incluyendo, como les decía, un impedimento de salud, una enfermedad mental, la persona que está en prisión, ¿verdad? El niño o niña autista. ¿Por qué? Porque no se basa en nuestras circunstancias, nuestra identidad ahora está cimentada en Jesucristo. Él nos da nuestra identidad, Él nos da nuestro valor, Él nos da nuestro propósito. Entonces, el valor de nuestra vida en Cristo está en hacer su voluntad también. Estemos como estemos hoy, estemos como estemos mañana y estemos como estemos en el futuro. Entonces, hoy, gloria a Dios, ¿verdad? Muchos de ustedes tienen la bendición de poder vivir y glorificar a Dios en el matrimonio, pero quizás mañana vaya a ausentarse su esposo o esposa, vaya a morir, por ejemplo. O Capi, ¿verdad? Vaya a tener una separación por situación de enfermedad. Entonces hay que estar preparados. ¿Cómo? Teniendo un verdadero entendimiento de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y de dónde viene nuestro valor. Muchas de las luchas, les puedo decir como solteros y solteras, viene de eso, de una cuestión de identidad, ¿cierto? Tal vez alguno de ustedes lo ha experimentado. No me siento completa. ¿Y qué pasa? El mundo lo alimenta. La media naranja. Entonces vivo por la vida como una media naranja, no una completa naranja, no, ¿verdad? O las películas románticas que yo he llegado a entender que es de las cosas más dañinas. Y si nunca han considerado lo que esto afecta a ustedes o a sus hijos o a sus hijas sobre la idea que tenemos acerca del romanticismo de la pareja, considérenlo. Consideren los mensajes que estas películas dejan, que es, ¿verdad? El final feliz que siempre, terminaron juntos. ¿Cómo? ¿No? Ahora, bueno, tal vez el mundo está más progresista y entonces le da más empoderamiento, pero no, igual eso tampoco es la solución. La solución no es decir, no, usted no necesita un hombre, ¿verdad? Sea sola. No, la solución es Cristo. Él es el que debemos buscar. Él es el que, como Agustín decía, ¿verdad? Nuestras almas no descansan, no están satisfechas hasta que encuentran a Jesucristo. Él es el que trae la verdadera satisfacción. Noé lo compartía el domingo pasado, ¿verdad? Un alma insatisfecha. ¿Cómo se llena esa satisfacción? Es solamente en Cristo. Él no lo va a encontrar en su esposa. Porque solo Cristo puede llegar al lugar donde nadie más puede llegar. La llenura y la satisfacción espiritual. Entonces, nuestra situación, nuestra circunstancia puede cambiar, pero ojo, ¿qué no cambia? Nuestro propósito. Nuestro propósito no cambia. Entonces, si yo hoy puedo glorificar a Cristo como una mujer soltera, si Dios mañana me da un esposo, bueno, mi propósito va a ser seguir glorificando a Cristo. Y si después el Señor me lo quita, bueno, mi propósito va a seguir glorificando a Cristo en cualquiera que sea mi circunstancia. Entonces, veamos algunos de los propósitos. Y hablamos de propósito. La Biblia está llena, ¿verdad? Podemos buscar, y esto es solo unas poquitas ideas de lo que la Biblia dice que es nuestro propósito. Romanos 8:29. ¿Qué dice Romanos 8:29? El primero o la primera que lo tenga lo lee. 8:29, Romanos. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Me encanta. Estamos predestinados a ser a imagen de la mujer que vive a la par mía, de la de las películas, no, de Jesucristo. Dios va a hacer lo que sea necesario para cumplir este propósito en usted y en mí. Que seamos a imagen de Jesús. Y a veces medidas extremas van a ser necesarias, ¿cierto o no? Yo he llegado a entender y he llegado al punto de agradecer, cosa que jamás pensé que hubiera podido hacer antes.
agradecer al Señor, no darme lo que yo le pido siempre, porque he visto cómo eso me ha transformado a la imagen de Jesús. Veo el propósito de Dios. Entonces puedo descansar. ¿Me va a doler? Sí, igual. ¿Lo voy a querer seguir deseando y pidiendo? Bueno, sí, pero puedo descansar en Él, que en su bondad Él está cumpliendo este propósito. Conformarme a la imagen de Jesús. Primera de Pedro 2:9. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:9? Uno bueno para memorizar. Amén. Para anunciar las obras maravillosas de Dios. Qué lindo. Esta versión dice para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y este propósito de Dios se cumple tanto en la persona casada como en la persona soltera. Porque en ambas se ve qué es lo que resalta: la suficiencia de Dios. Yo como mujer soltera puedo decir Jesús es suficiente para mí. Los que están casados aquí pueden decir Jesús es suficiente para mí, solo que se expresa de maneras diferentes, ¿cierto? Las que son madres, ahorita que estoy, ¿verdad?, con Carolina y Rob, que tienen 3 chiquitos pequeñitos, y veo las dificultades de cerca y yo digo, Dios mío, ¿cómo hacen?, ¿verdad? Ahí veo la suficiencia de Dios para ellos. Entonces ven cómo somos instrumentos para mostrar la gloria de Dios. Dios es suficiente para el casado, Dios es suficiente para el soltero. Y se expresa de maneras diferentes y el mundo va a poder ver eso. Porque ¿qué pasa si el mundo viera una persona, una mujer en mí soltera, que pasa deprimida, ¿verdad?, que pasa triste, quejándose, en los hombres, y he pecado, a veces he pecado de tener esas actitudes, no crean. Pero cuando el Señor me llama a alinearme a su voluntad y a sus propósitos, entonces digo, ¿qué diferencia sería que vieran una mujer llena de gozo? A pesar de, tal vez el deseo de mi corazón es casarme, pero puedo dar testimonio de la suficiencia, de la virtud de Dios para ser suficiente para mí. Y así como, creo que, bueno, quizás cada uno de nosotros puede hablar de cosas que hemos deseado en nuestro corazón y el Señor no nos ha dado. Entonces eso no aplica solo a soltería, aplica al que quiere hijos y no puede, o al que no quiso hijos y tuvo, o etcétera, etcétera. Pongámosle ahí, llenemos el espacio en blanco. Efesios 1, 11 y 12. Efesios 1, 11 y 12. ¿Qué dice Efesios 1, 11 y 12? En él asimismo tuvisteis herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria. A veces pensamos, y nuevamente puede ser aplicado a muchas cosas, pero a veces pensamos que nuestro estado civil dice más de nosotros mismos que de Dios. Porque, nuevamente, las mentiras: si estoy soltera, no soy suficiente, nadie me quiere, nadie se fijó en mí, y lo hago todo acerca de mí, de mí, de mí, de mí, de mí. Pero cuando leo la palabra de Dios y dice, yo fui creada para la alabanza de la gloria de Dios, lo que más bien debería preguntarme es, ¿qué dice mi vida acerca de Dios? ¿Qué está diciendo mi vida acerca de Dios? Entonces, mucho del pecado en el que caemos como solteros y solteras es el ensimismamiento, el estarnos viendo demasiado nosotros mismos y lo que nos hace falta, en lugar de ver
cómo estoy, ¿verdad? Cómo refleja incluso esta falta de, si lo quiero ver así, o Pablo no lo ve como falta de, más bien Pablo lo ve como un don de Dios para poder dedicarme a él, como eso sirve para la alabanza de la gloria de Dios. Más adelante, Efesios 2:10, ¿verdad? Dice que también fuimos preparados para buenas obras, o sea, ¿qué estoy haciendo con mi soltería? ¿Qué estoy haciendo para Dios en mi soltería? ¿Qué estoy haciendo para Dios en mi matrimonio? Pero bueno, aquí específicamente. Y el del que no nos podemos salir ninguno. Bueno, de hecho, todos estos propósitos son para todos los cristianos y cristianas, pero el Mateo 28, 18 al 20. 28, del 18 al 20. Otro para memorizarse. ¿Qué dice Mateo 28, del 18 al 20? Amén. Id y haced discípulos de todas las naciones. Y les digo de experiencia personal, y véanme a mí hoy aquí hablando, lejos de mi hogar, a kilómetros y kilómetros. ¿Quiénes tenemos más tiempo para hacer eso? O sea, es una cosa muy práctica. Y bueno, y vean ¿verdad? En este matrimonio aquí, ellos lo hacen todos los días, pero tienen otras ocupaciones. Yo también tengo otras ocupaciones, pero ¿quiénes tenemos prácticamente más tiempo? Es un gran regalo la soltería, si lo entendemos a la luz de la verdad, para lo cual Dios nos la da. El celibato trae tentación, sí. ¿Qué quiero decir con celibato? Es decir, para Dios no hay medias tintas. O estamos casados o estamos solteros. Y hay un mandato para vivir la sexualidad dentro de estas dos posiciones. El Señor creó el sexo para el matrimonio, en el contexto del matrimonio. Es algo bueno, es algo muy bueno, es un regalo de Dios. Pero al soltero lo llama a abstenerse, nos llama al celibato. Y hay muchas tentaciones, y una de esas es la tentación sexual. Entonces, Pablo reconoce eso, que puede ser una tentación y que el matrimonio es una salida legítima de ese deseo. No es la razón para casarse principal, pero es una salida legítima para poder, ¿verdad?, ejercer esa bondad, ese don bueno del Señor de la sexualidad. Y aunque el celibato es bueno, el abstenerse no es tampoco superior al matrimonio. Como les decía, había quienes se creían más espirituales, habían creencias en ese tiempo de que entre más me deshaga de lo mundano, más espiritual soy, ¿verdad? Y no, Jesús vino a enseñarnos, el problema no está en lo que hago, no hago, tengo, no tengo, está en el corazón, ¿verdad? En el corazón es la fuente de toda maldad, y eso, sea donde sea que estemos, aunque vivamos solos en una montaña, eso va a salir. Entonces, tenemos tentaciones y peligros que debemos estar conscientes de, así como en el matrimonio también. Y lo repito, la Biblia es clara en cuanto a la ética sexual, matrimonio o celibato. ¿Puedo entonces acostarme con mi novio o novia porque nos amamos? No. ¿Puedo suplir mi necesidad sexual porque no? Ahora, eso no es mío, el Señor es más amoroso. No, porque Dios es bueno y es algo bueno obedecerlo. Sus mandamientos traen bondad y bienestar. Y así como el sexo viene a ser algo bueno dentro del matrimonio que une a la pareja en intimidad, viene a ser algo muy malo en la soltería. Y viene a traer destrucción. Entonces Dios sabe por qué nos da estos mandamientos, aunque a veces no lo entendamos. Pero es importante
reconocerlo. Entonces, la cultura sí, de nuestros tiempos nos dice la soltería no es un problema, pero el celibato sí. ¿Cómo que usted no tiene sexo? Qué ridícula, qué ridículo. Y esta nos lleva a esta pregunta: ¿se puede, a los ojos de la sociedad, vivir sin intimidad sexual? ¿Puede alguien ser pleno sin eso? Bueno, la cultura nos diría no, jamás. Por eso es que no se niegan nada. Pero el Señor nos dice sí. Y aquí yo quería hacer también un apartado muy importante para entender. El hecho también de que no tengamos relaciones sexuales no quiere decir que no estamos también peligrando de caer en dependencia emocional con otras personas. A veces no se necesita el acto sexual para tener intimidad con una persona. Y aquí los solteros y solteras debemos ser muy sabios al momento de nutrir relaciones con el sexo opuesto o incluso con el mismo sexo. Porque lo que genera, y esto, ¿verdad? Los casados pueden decir, lo que genera, ¿verdad? La relación sexual es esa intimidad, ese me conoces y yo te conozco, pero ya al nivel más, ¿verdad? Más profundo. Pero a veces, como solteros y solteras, buscamos eso de otras maneras y nos hacemos codependientes o buscamos la intimidad emocional, tratando de suplir esa necesidad. Y tengamos cuidado con eso, porque nuevamente es algo que el Señor personalmente también me ha enseñado. El único que puede suplir esa necesidad de intimidad en nuestro corazón como solteros y solteras, que tenemos esa necesidad emocional, es Cristo. A Él tengo que acercarme. A Él tengo que unirme. Con Él es que estamos unidos y unidas como solteros. Entonces, cuidado de las relaciones dependientes, o como le llaman, codependientes. No sé si han oído de esas cosas, de ese tipo de cosas. Cuidemos, ¿verdad? Cuidemos nuestro corazón. Cuidemos nuestro corazón. Ok, volvemos a 1 Corintios 7. Si hasta aquí tienen una pregunta, por favor, ya saben, pueden, sí, a ver, seré la buena estudiante aquí. Gracias. Justo como estabas en este punto de la codependencia emocional, pues ¿cómo puedo saber si realmente estoy viviendo una situación, una relación así, ¿no? En la que me está generando un problema porque me estoy volviendo dependiente de esa persona, no físicamente, pero sí emocionalmente. Excelente pregunta. Hay varias cosas que podemos ver. Por ejemplo, la relación entre esa persona y yo quiero que sea exclusiva. Hay celos. Usted no vaya a ser muy amiga o muy amigo. Y se los digo porque lo he visto, tanto con el sexo opuesto como con el mismo sexo, porque a veces amistades demasiado íntimas del mismo sexo pueden también prestarse para otro tipo de tentaciones, ¿verdad? Pero entonces se está volviendo una relación exclusiva. Y vean cómo esto pertenece al matrimonio apropiadamente. El matrimonio tiene que ser una relación exclusiva, pero en la amistad no. Estoy queriendo pasar tiempo a solas con esa persona excesivamente. Estoy queriendo complacer a esa persona y queriéndola hacerla feliz. De manera excesiva, ¿verdad? Lo digo, no es que no tengamos que hacer, o sea, sí tenemos que ser buenas amigas y amigos, ¿verdad? No me malentiendan. Pero cuando esto se vuelve como una prioridad en mi corazón y en mi vida. Porque nuevamente, Pablo lo decía, la mujer se ocupa de las cosas del mundo y de complacer a su marido. Entonces estoy yo buscando complacer a otra persona excesivamente. Cuidado. Entonces sí, yo diría que mucho de esa exclusividad, de empezar a depender y a querer suplir no solo las necesidades del otro, sino que esa persona me supla a mí mis necesidades y me enojo si no lo hace, ¿verdad? ¿Quién no ha tenido la amiga de que no me llamaste? Yo sé que son cosas simples, pero cuando se empieza a exceder en eso, ojo, cuidado.
Hay que poner ciertos límites sanos. Los límites son sanos, ¿verdad? No sé, ¿qué otras cosas piensan ustedes que podría hacer? Tal vez solo yo he tenido relaciones tóxicas aquí. Ok. Está bien. Pero te identificas con estas cosas, que pueden ser como mucha dependencia, mucha… Ok. Sí. Ok, un par, ¿verdad? Estaba pensando, Nelly, que al mismo tiempo que somos cuidadosos con lo que dices, que creo que los ejemplos que has puesto son buenísimos, ¿no? De como complaciendo, los celos y todo eso. Sí que como solteros y como casados, especialmente quizás como solteros, sí que debemos ser proactivos en buscar relaciones sanas y ser proactivos en hacerlo, porque estamos hechos para vivir en relaciones, ¿no? Entonces tener amistades profundas con gente del mismo sexo, Sí. con grupos de amigos, o sea, buscarlo. Cuando llevas un tiempo viviendo en este mundo, sabes que los amigos no están bajo las piedras apareciendo, es un trabajo, ¿no? Pues hacer ese trabajo de caminar la vida con otros creo que es importante también, ¿no? Totalmente. Y gracias por aclararlo, porque nuevamente eso no significa que no hay que perseguir. Más bien, los solteros y solteras lo necesitamos más, porque, ¿verdad? Pasamos mucho tiempo, podemos pasar mucho tiempo aislados o aisladas solos, entonces buscamos compañía, buscamos amigos y amigas. O bueno, tal vez. No, bueno, algunos. Sí, por favor. Ok. Ujú. 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 No, no quiere. Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Ujú. Sí. Ujú. 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 No, 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 no. Ok, muchas gracias por traer ese punto, porque no es lo que estoy queriendo decir. Nuevamente, somos libres para conocer, o sea, por favor, si a ustedes les gusta, es más, lo mejor que podemos hacer, que si nos gusta un chico y sobre todo los chicos, yo pienso también, si están a entender esto y les gusta una chica, es la claridad. Me gustas, quiero pasar más tiempo contigo, quiero conocerte, pero hay una claridad de intención. Lo que estoy hablando son maneras no sanas de hacer esto. ¿Qué pasa muchas veces? Queremos el beneficio, pero no la responsabilidad. Y entonces aquí sí hablo, por ejemplo, de relaciones románticas, donde quiero que seas mi todo, pero no me quiero comprometer contigo. Nada más quiero satisfacer esa necesidad de manera egoísta. Entonces, esas son maneras no sanas. Lo que tú me hablas es una manera sana, claro. Si yo estoy interesada en un chico, por favor, si estás interesado en un chico, por favor, conócelo, órale al Señor, sé intencional, pero con ese chico, ¿verdad? Y con la claridad de intención de decir, vamos a ver si esto funciona para algo más. Ajá, eso es totalmente sí. Y o si sea natural, está bien. Pero, bueno, sí, ese es otro tema. No, 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 no. Ujú, 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 ujú. Bueno, eso podemos hablar un poquito más. La Biblia, tengo que decirte que no dice eso. El Señor nos creó para vivir en comunidad. No es bueno que el hombre esté solo, dijo al principio de la creación, y eso no fue solamente para el matrimonio o el casado. Ujú, ujú. Sí.
Exacto. Sí. ¿Verdad? Nadie se mete conmigo, nadie. Sí. Sí, te entiendo. Y eso creo que puede también ser algo que nos aleja un poco del diseño de Dios para la iglesia. No te estoy diciendo que es malo, te estoy diciendo que escuches a Dios. ¿Por qué? Porque muchos de estos pasajes en los que hablamos, por ejemplo, de ser conformados a la imagen de Dios, ¿verdad? De hacer discípulos de todas las naciones, el Señor lo habla en el contexto de comunidad, de la iglesia, de creyentes. Eso es un muy buen tema para conversarlo después. Si te parece, Nelly, tú continúa con tu charla y desarrolla lo que tengas y terminas. Y al final abrimos un tiempo de preguntas, si ya si algunos quieren irse o no, lo que sea, ¿vale? Porque me encanta, muy buen tema. Ok, bueno, entonces hablamos de relaciones nuevamente tóxicas y les voy a dar esta última, que puede ser una buena señal de mover una relación que podría llegar a ser tóxica, moverla al punto sano, es apuntar a Cristo. Todas nuestras relaciones deben poner como el centro a Jesucristo. Si me pongo yo como el centro para que esa persona llene mis necesidades, o pongo a esa persona como en el centro, entonces ahí estoy desplazando a Jesús de donde Él siempre debe estar. Entonces eso es una muy buena señal o es una muy buena indicación que nos puede llevar a alimentar relaciones sanas. Estoy apuntando a esa persona a Jesucristo, no a querer ser yo el salvador o la salvadora de esa persona. Entonces sí, gracias, continúo. Entonces, ¿qué pasa con mi deseo de casarme? ¿Qué hago con eso? Yo tengo una amiga viuda de 73 años que me dice, fue tan hermosa mi vida de casada, 40 años, 5 años viuda, que ella le está orando a Dios para que le dé otro esposo. Ella quiere volver a casarse. Y yo, wow, vamos a orar. Y ha sido proactiva, les digo. Ha hecho una lista de posibles. Algunos se han muerto, me dice, y otra. Pero ella muy consciente y muy en su relación con Dios. Entonces yo digo, wow, qué lindo. Sincera, honesta, abierta, deseo casarme. Y así muchas mujeres jóvenes o no tan jóvenes que dicen, quisiera volver a casarme. O quisiera casarme por primera vez todavía. Bueno, ¿qué hago con ese deseo? Lo presento delante del Señor. Ahora, veamos Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Si alguien lo tiene, por favor, lo lee. Gálatas 2:20. Me encanta. Vivo juntamente con Cristo. La vida que ahora vivo, la vivo en la fe. En la fe. Por fe, confianza en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Jesús dio su propia vida por usted y por mí en la cruz, a pesar de que éramos rebeldes, pecadores, lo peor de lo peor, Él mismo lo dice, ¿cómo no nos va a dar cosas buenas ahora que estamos en paz con Dios? ¿Por qué? Porque a veces puede sentirse que el no tener pareja es como que Dios me está quitando. Es como ese papá que dice, no se lo doy, por malcriada o lo que sea, ¿verdad? Como si fuera un papá así. No, si Él dio a su hijo. Si Él dio a su hijo, a lo más preciado, ¿verdad? ¿Cuánto más no nos dará algo bueno? Entonces lo que el Señor nos está enseñando aquí en la Escritura es, vea mi bondad y buen regalo cuando le doy la soltería, y vea también mi bondad y buen regalo cuando te doy el matrimonio. Entonces lo vivimos por fe y traemos nuestro deseo al Señor en oración y confiamos en que en eso Dios va siempre a obrar lo mejor para mí porque estoy en Cristo. La Biblia describe la vida con Cristo como una vida que no es gobernada por nuestros deseos.
sino que es guiada por la fe en una persona, y esa persona es Jesús. Voy a repetirlo, la Biblia escribe la vida en Cristo no como una vida que es guiada por sus deseos. Consigo lo que quiero, eso es la avaricia, a toda costa. No, sino que ahora es una vida guiada por la fe en una persona, y es en Jesús. Entonces llevo mis deseos a Él. Los entiendo a la luz de la verdad de lo que Jesús me dice acerca de mis deseos. Hay deseos buenos, hay deseos malos, hay deseos que actuados de una mala manera se pueden volver malos, aunque originalmente son buenos. Pero ¿qué pasa? Todo eso lo tengo que vivir en la fe en Jesús, confiar en Él, tomar por ordenanza lo que Él dice, la verdad, porque Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. No tomar mis deseos por verdad, que es lo que pasa mucho ahora en la homosexualidad. Si yo deseo esto con todo mi corazón es porque así soy yo, y entonces tengo que vivir así, y rechazo lo que Dios me dice, pero someto mi deseo a Él y digo, bueno, ¿qué tal si Dios me está diciendo la verdad? Y aunque deseo esto, Él me dice, pero esto es mejor. Y eso con muchas otras cosas en nuestra vida. Entonces no quiere decir que el deseo de casarse sea malo, no es malo, pero no es determinante. No es determinante. Es decir, es un deseo que puedo someter al Señor diariamente hasta que pueda encontrar mi pareja y suceda lo que me hablabas, maravilloso. Ya eso traerá sus propios retos. Entonces podemos confiar en alguien, podemos confiar en un Dios así, aunque Él no nos dé lo que deseamos. Puedo confiar en Dios aunque Él no me dé lo que deseo. Bueno, creo que una de las cosas por las que podemos decir un rotundo sí es ver que Él dio a su Hijo. Entonces, pero para poder confiar en alguien hay que conocerlo. Y ese es uno de nuestros grandes propósitos para estar en este mundo, es conocer a Dios y disfrutarlo. Ok, algunas cosas prácticas para pasar luego a preguntas o cosas que quieran compartir. La iglesia. ¿Qué tiene esto que ver con parejas y familias? Con personas aquí que están sentadas que tienen familias, que tienen parejas, que tienen hijos, que tienen nietos, ¿verdad? Bueno, ¿qué hago yo? ¿De qué me sirve a mí? Bueno, una de las maneras en que pueden bendecir, ministrar, acompañar, ayudar a las personas solteras es ábranle sus hogares. Ábranle sus hogares a las personas solteras. Una de las cosas que a mí más me ha bendecido para traerme abajo las falsas expectativas del matrimonio, porque idealizamos lo que no tenemos. Como dicen, ¿verdad? El césped siempre es más verde del otro lado. Una de las maneras que el Señor me ha ayudado a traer abajo muchas de esas idealizaciones es hablando con mujeres casadas y yendo a sus casas. Y viendo que no todo es como en las películas, que no siempre se tratan cariño, amor, ¿verdad? Que hay roces, que hay peleas, que hay diferencias. Y viendo cómo las resuelven en la fe, también eso me ha bendecido muchísimo. ¿Cierto? O cómo crían sus hijos, o cómo, ¿verdad? O cómo. Entonces eso me ayuda. Y no solo me ayuda a traerme expectativas abajo, sino que también el Señor me ha enseñado el propósito de, bueno, como yo también les puedo servir a esas familias. Porque en un contexto de iglesia estamos para amarnos los unos a los otros. Y una de las maneras en que el Señor cumple uno de los propósitos que leímos de hacernos más a la imagen de Cristo es usando a los unos a los otros en la iglesia. Si yo me quedo sola en la casa, yo no voy a ver estas cosas. Si yo no hablo con mujeres casadas, yo voy a pensar que son todas muy felices y yo soy aquí la única miserable. Nos engañamos y viceversa.
Las mujeres casadas piensan, ve, esa Sol, qué dichosa, esa Sol. Mi hermana a veces me dice, qué dichosa usted ahí viajando por toda la... Y no, pero déjeme hablarle de verdad las dificultades de la soledad y de verdad. Entonces, así es como crecemos, nos alimentamos. Entonces, abran sus hogares a las personas solteras. Dejen que vean la realidad de su vida, por más caótica que puedan parecerles. Eso es bueno. No piensen que la persona soltera también, y esto, si los solteros y solteras buscamos a Dios con todo nuestro corazón, nos alimentamos de la palabra, el Señor nos hace crecer en sabiduría, y a veces podemos también hablarle verdad a las personas casadas y viceversa. Es decir, que no sea un impedimento, digamos que Sere no me venga a pedir un consejo porque de por sí ya no está casada, no me va a entender. O que yo diga, no, Sere no me va a entender, ¿por qué le voy a preguntar a ella si ella no es soltera? No, ¿por qué? ¿Qué nos une? El Espíritu Santo, nos une Jesucristo, nos une la palabra de Dios. Entonces, que no sea un impedimento de saber que podemos ayudarnos los unos a los otros sin importar nuestro estado civil. Entonces, la iglesia debe ser una familia para las personas solas. Si no, ¿dónde? Y como persona que siempre buscó no estar sola, yo les puedo decir que uno encuentra lugares. El bar, las fiestas, las compañías, ¿verdad? Porque uno lo busca. Pero ¿qué tal si la iglesia fuera un lugar donde dice, venga, que usted es recibido, vamos a ser su familia? Y esa es para mí una de las experiencias más transformadoras que he tenido dentro de la iglesia. Entonces podemos darlo a otros. Una última cosa. Creo que Pablo no habla de una situación es más difícil o fácil que la otra. Como es más difícil estar casado y más fácil ser soltero, o es más fácil ser soltero y más difícil estar… No, sino es una cuestión de complejidad y simplicidad. Hay más complejidad en la persona que tiene más ocupaciones dentro de su familia casada que la simplicidad de la soltería de ¿verdad? Ser uno y tener más a disposición ciertas cosas. Otra manera práctica también de no ver la soltería, es decir, porque está soltera ella puede, échenle todo ¿verdad? A veces es muy común. La soltera cuida a los papás ancianos porque ella puede, ¿verdad? O como ponerle peso que no necesariamente. Entonces no piensen que es que la persona soltera pasamos todo el día ahí, como dicen en mi país, rascándose la panza sin hacer nada. No, también seamos considerados y consideradas con las personas solteras. Podemos ser más que solo niñeros o niñeras. Esto me lo decía Caro, ¿verdad? No usen a las personas solteras solo como niñeras. ¿Verdad? Véanlo como personas, la imagen de Dios, que es lo que somos. Y nuevamente busquemos edificarnos los unos a los otros. Ok, esto es una pincelada. Hay mucho más que aprender, hay mucho más que la palabra de Dios nos habla acerca de la soltería. Espero que sea un inicio para meditar en estas cosas, pero preguntas, cosas que quieran compartir, ¿qué les hace pensar? Me encantaría también escuchar a las personas casadas, no solo las solteras, así que adelante. Lu, ¿verdad? Hablaste de una dependencia emocional. Se supone que cada vez que que entablamos relaciones, ya sea con amigos o con amigas, hay un desarrollo emocional. Sí. O sea, el punto en que se vuelve negativo, que ya lo mencionaste más o menos, ¿y cuál es el paso a seguir? Si de pronto, es tu amigo, es tu amiga, que lo consideras, pero que ya se están dando estos avisos, entre comillas.
¿En qué paso a punto? seguir. Ajá, y el paso a seguir. Ok, se puede volver un punto negativo como con la idolatría, cuando pongo a esa persona en un lugar que no le corresponde. Y eso es lo mismo con el dinero, lo mismo con el trabajo, lo mismo. Si yo empiezo a poner a esa persona en un lugar que le corresponde solamente a Dios, de manera que empiezo a buscarla como mi vía de, bueno, vos que sos doctora, como una vía de verdad, de vida, ahí puede volverse negativo. ¿Y cuál es el paso a seguir? La adoración genuina, diría yo. Adorar a Dios, no a esa persona. Y si la persona te pone a ti en esa posición, pues hablar con esa persona y aclararle, yo no, apuntar a esa persona a Jesús. Que nuevamente puede ser la función redentiva bonita de la amistad, ¿verdad? Así es como verdaderamente amas a tu amigo y a tu amiga. Si la apuntas a lo que es bueno, entonces la apuntas a la persona a Jesús y le dices, yo no puedo ser lo que tú quieres que yo sea para ti, solo Cristo puede. Busquemos al Señor juntas o busquemos al Señor juntos. Y lo invitas a ser parte nuevamente de la familia de Dios, la iglesia, ¿verdad? Entonces nuevamente salir de ese aislamiento que puede parecer peligroso en una amistad, ¿verdad? Bueno, puede ser incluir a esa persona entonces en, ok, más personas, pero sí, a veces tocará tener una conversación difícil, poner límites, pero apuntar a la persona a Cristo y ver a la persona como, ¿verdad? Como tener compasión también por la necesidad que esa persona puede tener. Uh-huh. Yo estaba pensando, una de las primeras cosas que hablaste fue de dónde está nuestra identidad, que eso es indiferente de nuestro estado civil. Y estaba pensando que incluso, y hablando con amigos o observando matrimonios a mi alrededor de amigos, etcétera, que a veces no van bien o incluso se han roto, es porque, y el cine lo hace muy bien, ¿no? Porque ponemos nuestras esperanzas en el matrimonio y hacemos del matrimonio nuestro salvador y pensamos que, bueno, estás de novios y cuando me cases seré feliz, ¿no? Y estás buscando tu identidad en tu matrimonio y el matrimonio no te paga eso, no te devuelve eso. Entonces, frustración, me ibas a hacer feliz, se suponía que era tu papel en mi vida, no me haces feliz, y lo vemos en las películas una y otra vez. ¿Por qué quieres estar conmigo? Porque me haces feliz, encuentras identidad y satisfacción ahí. Entonces, creo que el punto para un matrimonio feliz, proyectando desde la soltería, es encontrar tu identidad en Jesús antes del matrimonio. Entonces, personas satisfechas son personas que antes de haberse casado ya son felices en Jesús, con altibajo, porque la vida tiene luces y sombras, obviamente, pero has encontrado identidad y satisfacción en Jesús y entras al matrimonio no en idolatría, sino a otro estado civil diferente, pero sigue siendo Jesús aquello que te da satisfacción. Es lo único que va a mantener el matrimonio a largo plazo, porque si no, no se romperían matrimonios, no habría inmoralidad sexual, no habría adulterio, no habría consumo de pornografía en el matrimonio, que la hay, o sea que incluso la impureza sexual y los deseos sexuales desordenados están en el matrimonio igual que fuera del matrimonio, porque las luchas siguen dentro o fuera, ¿no? Totalmente. Así que ese punto es súper interesante, el de la identidad, aparte del estado civil. Totalmente, muy importante para todos los cristianos y cristianas, es cierto, muy, muy cierto. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna breve aportación más? Yugo desigual. Dentro de la iglesia. ¿Cómo no estar en yugo desigual o qué te puede...? Una relación. Sí. Ok. Sí, es que el yugo desigual... Si puedes repetir la pregunta en el micro para claro. que los que escuchan la Lu grabación... pregunta sobre el yugo desigual, que a veces se habla entre una persona creyente y no creyente, pero qué pasa con una persona dentro
dentro de la iglesia, si es yugo desigual dentro de la iglesia. A ver, el yugo desigual creo que se refiere a una persona que está en Cristo y una persona que no está en Cristo. Hay personas dentro de la iglesia que no están en Cristo, que no han puesto su fe de manera legítima, verdadera en Cristo, sí. Pueden aparentar ser cristianas, pero no lo son. Sí las hay. Creo que eso tenemos que enfrentarlo, sí las hay. ¿Significa que hay que echarlos? No, las amamos y nuestra oración es que entiendan el evangelio. Nosotros mismos, tal vez algunos fue nuestra experiencia. Yo mucho tiempo fui a la iglesia y no era verdaderamente creyente hasta que el Señor, ¿verdad?, hizo la obra en mi corazón. Entonces sí, hay que cuidarse mucho. No es cuestión del lugar, de si es de la iglesia o dentro de la iglesia, como si es de la iglesia y automáticamente ya. Sí, no. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que conocer a la persona. Tienes que saber cómo piensa, qué es lo que cree. Tienes que ver su testimonio. Y es lo bonito, eso sí, de verlo dentro del contexto de iglesia. Puedes también identificar con otros hermanos, hey, ¿qué piensas de esta persona? ¿Cómo crees? ¿Verdad? Puede ser aconsejada por las personas que conocen a ese hombre de cerca. Y tienes que, ¿verdad?, ser sabia en identificar la persona legítimamente cree en Jesús. No con el fin de no tener problemas en el matrimonio, porque con lo que decía Noé, o sea, dos personas creyentes sí o sí, o sea, van a haber problemas. No es el fin de encontrar a la persona perfecta, pero sí tienes que, si el Señor dice no sé, un yugo desigual, entonces sí tienes que buscar una persona que su fe esté en Jesucristo y que esté viviendo una vida que demuestre eso. Entonces, oración, sabiduría, acompañamiento, conocer a la persona realmente. Y yo misma alimentar mi fe, ¿verdad? Porque yo también tengo que ser una cristiana verdadera. Entonces, sí, no sé si eso te ayuda, pero... Sí. Y bueno, más se podría hablar gracias por venir, de verdad, hay retos específicos de personas divorciadas, de personas viudas. No crean que no considero esas cosas, ¿verdad? La vivencia de la soltería va a ser diferente en cierto sentido, pero el principio es igual, la suficiencia de Jesucristo. ¿No más? ¿No? Bueno, pueden venir, conversar. Ojalá esto pueda dar pie a más conversaciones, a más apoyarnos, conocernos y como la iglesia de Corinto quería, nosotros también, ¿verdad? ¿Cómo vivimos nuestra fe en nuestra situación actual? Voy a orar para terminar, ¿sí? Padre, reconocemos que tú eres Dios, que estás por encima de todo, sentado en tu trono, reinando y gobernando todas las cosas, Señor. Tú eres Dios, nosotros no. Tú eres infinitamente sabio, nosotros conocemos tan poco. Y por eso queremos pedirte que en este tema de la soltería, Señor, nos des tu sabiduría y nos permitas poder conocerte más, ya sea acerca de la experiencia de los que hoy nos das el regalo de estar solteros y solteras, Señor, o de apoyar a otras personas solteros y solteras, de enseñar a la siguiente generación lo que hemos hablado de que nuestra identidad no está en un estado civil, sino en Cristo, quien dio su vida por nosotros. Gracias por darnos el mayor regalo, el regalo de la salvación, de dar a tu Hijo para que pudiéramos ser reconciliados contigo. Gracias porque en tener eso, Señor, lo tenemos todo. Ayúdanos a entender esa verdad de que ya tenemos todo lo que necesitamos si tenemos a Jesucristo. Lo demás, esa añadidura es temporal
Y que lo demás, Señor, nos ayude a acercarnos a ti, no a alejarnos de ti. Te pido que bendigas a esta iglesia, Señor, y que sigas trayendo personas que conozcan a Jesús de una manera personal, íntima, verdadera, sea cual sea su situación, y que encuentren una iglesia que los reciba en amor y en verdad. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.